pero en cualquier otro momento con mucho gusto. Vamos a entrar en materia. Antes de ver un paciente COVID necesitamos ciertas medidas de protección, como la protección facial, un cubrebocas quirúrgico. Los cubrebocas N95 son exclusivamente cuando estamos enfrente de un paciente al que vamos a hacer un procedimiento como intubación endotraqueal. El resto del tiempo, si mantenemos una distancia prudente con el paciente puede, nosotros podemos tener la mascarilla y podemos tener la bata y el guante. Como dije, si vamos a intubar, necesitamos una protección especial con filtro N95 y quiero una situación bien importante. El retiro de la protección debe de ser supervisado. Posiblemente estamos muy estresados, tal vez llevamos varias horas en el área COVID, muchos, etcétera, estamos fatigados. Es bien importante que nos retiremos el equipo enfrente de una persona que vigile que no nos contaminemos. La gran mayoría de las veces que un médico se contamina con COVID, lo hace al momento de quitarse la protección. Entonces es importante dos cosas. Practicar el retiro de los equipos hasta que sea casi instintivo la forma en que nos quitamos los equipos, y una muy valiosa persona que está en el área donde nos vamos a quitar los equipos, supervisando que nos los quitemos sin contaminarnos. Todo material que haya estado en contacto con un paciente potencialmente COVID positivo debe desinfectarse con una solución de cloro al 0.5%. Esto es utilizar el cloro comercial, el que está en todas las casas, el que podemos comprar en las tiendas. Generalmente este cloro está al 6%. Si esta es la concentración, lo que hacemos es tomar una porción de este cloro y 11 de agua. Con esto vamos al resultado final, es el cloro al 5%, 2 veces más la concentración necesaria para matar al virus. Esto es para lavar material que no podemos esterilizar o desechar. No debemos permitir que esta solución esté en contacto con la piel o mucosas, y mucho menos inhalación de vapores. Posiblemente la parte más importante en el cuidado de esta pandemia sea el personal de intendencia, el que nos esté ayudando a descontaminar. Mientras nosotros estemos descontaminando frecuentemente todo el material que ha estado en contacto con un paciente COVID o potencialmente COVID con esta solución, parece que los riesgos de infección disminuyen. Entonces, siempre por favor utilicen esta solución para lavar materiales. No permitan contacto con la piel, mucho menos inhalación. Por esto el personal de intendencia sí debe tener filtros N95, no porque esté en contacto con los pacientes, sino porque no debe inhalar estos vapores de cloro que se están formando. Es muy sencillo hacer una solución que elimina completamente al virus con cloro comercial al 6%, en una combinación final del 0.5%, como la ven aquí. Insisto mucho, no debe de estar en contacto con piel, mucho menos con mucosas, y no podemos volver a entrar al área hasta que esté seca, es decir, que ya no hay vapores. El doctor Daquín hizo esta solución que nuevamente es cloro comercial. El cloro que tenemos en México, en México lo llamamos Cloralex, no sé si también sea la marca comercial, pero este cloro comercial está entre 5.25 y 6% la combinación. Si ustedes toman 5 mililitros y ponen 200 mililitros de 8.5% de bicarbonato, en México las ámpulas de bicarbonato son del 7.5, hay que hacer un poquito la conversión. Pero si nosotros en un litro de agua tomamos 5 mililitros de cloro y tomamos 200 mililitros de bicarbonato en estas concentraciones, ya con esta solución hacemos una dilución 1:10 con agua, vamos a tener la solución de Daquín al 0.025. 0.025 es la concentración mínima que mata bueno, no mata, ¿verdad? Es un virus, que elimina al virus, y la concentración máxima tolerada en la piel. Si tenemos que hay un riesgo alto de habernos contaminado, esta solución puede ayudarnos a hacer un lavado inmediato, pero esta no es una solución que debamos de utilizar todo el tiempo o de manera rutinaria. Esta solución es exclusiva si alguien se contaminó, estuvo en contacto con gotitas o con saliva del paciente.
Lo que podemos hacer es lavarnos con esta solución, pero recuerden, no es una solución que podamos utilizar de rutina, sigue siendo cloro, a una concentración que no hace daño, pero tampoco es para que la usemos de manera rutinaria. Esto es exclusivamente para descontaminarnos en caso de que sospechemos un alto riesgo de habernos contaminado. Esta es una solución que se puede utilizar relativamente frecuente en los pacientes. De hecho, se utilizó en pacientes quemados para lavados diarios de heridas. Es decir, es una solución segura y la concentración de cloro a que tiene esta solución también no, es una concentración que puede eliminar al virus. Entonces hay que utilizar estas dos soluciones, una para lavado de materiales y esta para descontaminarnos, pero insisto, en caso de que tengamos un alto riesgo de habernos contaminado. Al acercarnos a un paciente potencialmente complicado con COVID o durante una pandemia COVID, es necesario pedirle que se ponga una mascarilla quirúrgica por encima de las puntas nasales o la forma de concentración de oxígeno que le estemos dando. Esto es para evitar al máximo dispersión de partículas. Es prioritario, durante esta pandemia no debemos nebulizar a los pacientes con circuitos abiertos porque este es el mecanismo de mayor dispersión del virus. No hay una indicación para poder nebulizar al paciente. No debemos, el riesgo de contaminación es muy alto. Tenemos que utilizar inhaladores de dosis medida y si vamos a aspirar a algún paciente tenemos que hacerlo con circuitos cerrados porque esas son las dos formas, la nebulización y aspirar secreciones sin circuitos cerrados son las formas más importantes de contaminación del personal de salud. En el Hospital Universitario de Henares, el personal de enfermería y de inhaloterapia, que ahí se llaman técnicos respiratorios, kinesiólogos, utilizaron los sistemas Bain de anestesia con una válvula de PIP. Quiero que vean el filtro antibacteriano. Esta es una de las cosas que más debemos luchar por tener. Filtros antibacterianos en todas las ramas exhalatorias del paciente de cualquier sistema de oxigenación que tenga. Esto parece ser una de las principales formas de protegernos a nosotros de contaminaciones. Entonces, utilizaron la válvula de PIP que viene en los sistemas Bain, la conectaron a un filtro antibacterial que, les insisto, esto debe ser prioritario, y una pieza en T. Estos son materiales que tenemos prácticamente en todos los hospitales. Lo conectaron a una mascarilla sin orificios, es decir, una mascarilla como las que se ponen en el ambú. Estas mascarillas no tienen exhalación al aire ambiente. Como está conectado a un reservorio, le da altas concentraciones de oxígeno y la válvula de PIP nos permite darle presión positiva. Entonces, lo que yo les sugiero es que utilicen estos sistemas, primero porque tenemos sistemas Bain en todos los hospitales. Espero que tengan válvulas de PIP y es prioritario que se consigan los filtros antibacterianos. Pero en el Hospital de Henares, al colocar esta mascarilla de esta forma, se está evitando intubaciones. Por un lado, le damos oxígeno a altas concentraciones y le damos presión positiva a los pacientes. Y por el otro, evitamos al máximo contaminaciones ambientales. Incluso si el paciente en algún momento pierde el esfuerzo respiratorio, si nosotros cerramos la mascarilla con nuestras manos, pero aumentamos la presión y ventilamos a través de la bolsa, le podemos dar un poco de presión positiva mientras nos preparamos para intubarlo. Entonces, realmente este sistema parece en el Hospital de Henares, veremos las publicaciones en los siguientes días o meses, parece disminuir el número de intubaciones y además los pacientes han referido mucha comodidad y mucha mejoría en el trabajo respiratorio. Al momento de intubar, no es necesario utilizar las cajas. Realmente las cajas son problemáticas para que el anestesiólogo o el experto en vía aérea intube y dificultan aún más las vías aéreas difíciles y pues realmente no sabemos si estamos enfrente de una vía aérea difícil. Y lo último es que pues están diseñadas para evitar dispersión de aerosoles y en el New England se ha encontrado que la disminución de aerosoles es prácticamente nula o mínima
cuando se utilizan este tipo de sistemas. Esto nos lleva a considerar, sí hay muchas muy buenas intenciones, pero las buenas intenciones tienen que ser seguras también para el paciente. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Podemos estar gastando recursos en hacer este tipo de cápsulas que no parecen funcionar. Me pareciera que tal vez estas cápsulas tuvieran una utilidad al momento de extubar a los pacientes, porque también la extubación es un momento donde aumenta la contaminación, pero para intubar no parece haber cabida. Quiero que vean la flecha que está indicando el filtro antiviral, que pues voy a insistir mucho, es una de las principales cosas que debemos de tener para garantizar nuestra seguridad. Es muy importante, vean cómo en el panel A el paciente está respirando y contaminando el ambiente, y cuando le ponemos la bolsa reservorio mal puesta, vean en donde está el tache, donde está la cruz, pues ahí falta selle, y por ese lado pues la contaminación es prácticamente igual. Si nosotros hacemos un selle a 2 manos, como se ve en la pantalla, quiero que vean ahora cómo cuando hacemos un selle a 2 manos, prácticamente no hay contaminación a través de la exhalación del paciente, y si esta exhalación tiene un filtro antiviral, perdón que insista mucho con lo del filtro antiviral, pero no le damos suficiente importancia, o quiero que le den la importancia de una de las medidas más prioritarias para evitar contaminaciones, junto con lo que ustedes ven, una protección facial, la mascarilla N95, la bata impermeable y el guante. Si nosotros cerramos completamente la vía aérea del paciente, vamos a evitar al máximo contaminación, y si la bolsa máscara reservorio le puede dar grandes concentraciones de oxígeno, y si tiene una válvula de PIP, le puede dar presión positiva. Entonces lo preoxigenamos adecuadamente antes de intubar. Lo que nosotros estamos haciendo, y pues como una recomendación personal, lo que hacemos es tomamos la bolsa, la mascarilla del Ambu, la bolsa máscara reservorio, lo conectamos al filtro antiviral y directamente al ventilador. Si lo vamos a intubar, recuerden, no hay intubación de urgencia en una pandemia. Si lo vamos a intubar, ya tenemos listo el ventilador. Tomamos la mascarilla, la cerramos y lo podemos poner con un CPAP de 8 en presión soporte, lo cual hace que cuando el paciente quiera respirar, respire adecuadamente. Pues esto es algo que nosotros hacemos personalmente. Lo ponemos en bilevel, de una presión de PIP bajo de 8 con una presión alta de 20, una frecuencia de 10, y con esto le damos presión positiva al paciente con un tiempo bajo de 0.5 segundos. Como está en una modalidad bilevel, si el paciente quiere respirar, puede respirar en cualquier momento. Si nosotros utilizamos relajante muscular, en cuanto el paciente deje de respirar, el ventilador le puede dar una ventilación de respaldo, y incluso nosotros podemos subir el PIP alto a 30, con lo cual le damos un CPAP protector. Entonces, por un lado, el paciente está oxigenando al 100% con presión positiva, lo que es la máxima protección que le podemos dar al paciente durante la intubación. Y por otro lado, si cerramos adecuadamente, e insisto mucho, si cerramos adecuadamente la mascarilla del Ambu conectado a este circuito, evitamos al máximo contaminaciones. Es decir, esta es la forma más segura para el paciente y para el médico de realizar una intubación. Una vez que le ponemos relajante muscular y el paciente deja de respirar, la probabilidad de contaminación es mucho menor, y entonces podemos realizar el intento de laringoscopía. Enfatizo mucho, todas las ramas exhalatorias de la ventilación deben tener un filtro viral. Y particular en el caso de anestesia, la rama inspiratoria del paciente debe tener un filtro antiviral para evitar que el paciente contamine a la máquina. Recuerden que la máquina no tiene tantos circuitos desechables como el ventilador, y también debe de tener un filtro exhalatorio para protegernos a nosotros de las exhalaciones. Vamos a hablar de 2 paradigmas que tienen que romperse durante esta pandemia. El primero es lo mejor que podemos hacer, como dice ahí Arts Clásico,
es buscar una medicina personalizada. No vamos a usar una receta de cocina. Vamos a buscar qué necesita cada paciente en particular y se lo vamos a dar. Esto funciona muy bien fuera de los escenarios de una pandemia. De hecho, es lo que debemos hacer. Voy a poner el ejemplo de la sincronía paciente-ventilador. Lo que cada paciente en particular necesita es que el médico se siente una hora enfrente del paciente y ajuste el ventilador a las necesidades del paciente para evitar asincronía paciente-ventilador, lo que lleva a evitar lesión autoinducida por el paciente y lesión asociada a la ventilación mecánica. Esto es lo ideal. En un ARTS COVID, en una pandemia, no es posible que no tengamos tiempo de ver a los pacientes de manera personalizada y tenemos que hacer lo que es mejor para la gran mayoría de los pacientes y no para un paciente en particular. Tal vez no tengamos esa hora para estar enfrente del paciente ajustando el ventilador al paciente. Y este tipo de pacientes tienen un impulso respiratorio tan grande que muy fácilmente se pueden autolesionar, es decir, prácticamente todos van a tener asincronía paciente-ventilador. Entonces, si no tenemos mucho tiempo y es tan importante que el paciente no tenga sincronías, pues desgraciadamente vamos a tener que poner infusiones de relajante muscular los primeros 3 o 4 días. Esto no es bueno para un paciente en particular. Lo que sería bueno es, como ya dije, es acoplarlo al ventilador. Pero si no podemos, lo segundo mejor para todos los pacientes es relajarlo los primeros días para evitar este tipo de lesiones asociadas a la ventilación mecánica. Entonces, el primer paradigma que tenemos que romper, tenemos que dejar de pensar en una medicina personalizada, lo que es mejor para este paciente, y hacer una medicina que es lo mejor para la gran mayoría de los pacientes. Voy a poner otro ejemplo. Es muchísimo, muchísimo mejor utilizar cascadas, humidificación activa en el ventilador. En una pandemia, no vamos a tener tiempo de ver si cada cascada tiene la temperatura que necesita y si cada cascada tiene el nivel de agua que necesita. Luego, entonces, lo mejor es utilizar filtros de humidificación pasiva. No es lo mejor para cada paciente, pero sí es lo mejor para todos los pacientes. El segundo paradigma que tenemos que romper es que el ARTS clásico, el SDRA, CIRPA, CIRA o como lo quieran llamar, es un pulmón muy pequeño. En esta tomografía podemos ver que la gran mayoría del pulmón está colapsado y hay solo un pulmón muy pequeño. Luciano Gattignoni lo llamó el pulmón de bebé. En el ARTS COVID-19, el pulmón pareciera de tamaño normal, no es un pulmón de bebé. Y aquí hay una discrepancia en la literatura, es una discusión que a mí me parece estéril. Si dicen si esto es ARTS o no es ARTS. Bueno, eso para mí es indiferente. Si ustedes me preguntan, ¿es un pulmón pequeño? Pues la evidencia está ante nuestros ojos, véanla ustedes, no es un pulmón pequeño, pero quiero que vean las zonas donde se está señalando con flechas. Estas zonas son estresores, es decir, estas pequeñas zonas, si nosotros no respetamos las leyes de protección alveolar, son zonas que van a hacer mucho daño al resto del pulmón. Entonces, aunque no es un ARTS de pulmón de bebé, si lo quieren llamar clásico o no, es un pulmón que se lesiona muy fácilmente. Luego, entonces, también las medidas de protección alveolar son prioritarias en el cuidado de estos pacientes. Luciano Gattignoni ha desarrollado 2 fenotipos, el L y el H. Yo no sé si realmente va a ser de utilidad, pero sí podemos distinguir 2 tipos de pacientes. Pacientes que tienen alteración, ventilación, perfusión y tienen una distensibilidad normal, es decir, su mecanismo de hipoxia es un bajo BQ. Bajo BQ por el gasto cardíaco a esa zona. Estamos enfrentando un pulmón complaciente, un pulmón de distensibilidad normal, de tamaño normal, pero que por alguna razón el flujo no llega adecuadamente. El otro fenotipo es el fenotipo H, donde se parece mucho al ARTS completamente colapsado, una distensibilidad baja y la hipoxemia. Entonces, una de las cosas que tenemos que medir es la distensibilidad. Nosotros tomamos el volumen corriente y lo dividimos entre el resultado de la resta meseta menos PIP.
Esto es una cosa que los intensivistas hacemos todo el tiempo. Cualquier persona que tenga familiaridad con la ventilación mecánica sabe que una de las principales cosas que tenemos que medir es la distensibilidad, volumen corriente sobre meseta menos pi. Si la distensibilidad es mayor de 40 mililitros sobre centímetros de agua, es muy probable que el pulmón sea de tamaño normal y es decir, tenga un fenotipo L. Si la distensibilidad es menor de 40 mililitros por centímetros de agua, es probable que el paciente tenga un pulmón pequeño. Tenemos que medir los cortocircuitos. Y nuevamente estamos hablando de una pandemia, tal vez no tengamos tantas gasometrías, tal vez tenemos que ahorrar el recurso de gasometrías, tal vez no tenemos tiempo de esperar el resultado de una gasometría para atender a estos pacientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué FiO2 necesita el paciente para saturar al 95%. Y esto es, llega el paciente con disnea y un trabajo respiratorio aumentado, tal vez está saturando 85% al aire ambiente. Si yo le pongo puntas nasales a 3 litros minuto, FiO2 del 3%, y el paciente satura más de 95%, el cortocircuito que tiene el paciente es de un 20% o menos. Si necesito ponerle una mascarilla a 10 litros minuto, un Venturi o el sistema como quieran llamarlo, 6 litros de oxígeno, posiblemente estoy dándole una FiO2 al 60%. Si con eso el paciente satura 95, más o menos su cortocircuito es del 50%. Reservorio o ventilación con presión positiva, no logro que sature arriba de 95, pues es probable que el cortocircuito sea mayor del 50%. Clasificar a los pacientes en cortocircuito con esta estrategia, que también se logra con la ventilación mecánica, es la mejor forma que tenemos de estimar los cortocircuitos. Nos ahorra una gasometría si solo lo queríamos hacer para eso, y es muy rápido de hacerlo a la cabecera del enfermo. En ventilación mecánica, nosotros lo que hacemos es ponemos el oxígeno a 100%, si el paciente no satura arriba de 95, sabemos que tiene 50% de cortocircuitos. Vamos bajando la FiO2. En el momento en el que satura menos de 95, vemos a qué FiO2 y estimamos el cortocircuito. Muy fácil clasificar a los pacientes y muy útil hacerlo de esta manera. El otro mecanismo de hipoxia es la relación BQ. Tenemos que ver el espacio muerto y esto se puede lograr si no tenemos capnógrafo con esta fórmula. La presión arterial de CO2 real por el volumen minuto real entre 37.5 por el peso ARNET entre 10. 37.5 es el CO2 ideal, sin importar la altura a la que se encuentre la ciudad donde estamos trabajando. Peso ARNET entre 10 es el volumen minuto ideal. CO2 ideal y volumen minuto ideal en relación a CO2 real y volumen minuto real. Si esto es menor de 1.4, el componente BQ no es tan importante. Entre 1.5 y 1.9 hay problemas y arriba de 2 hay un aumento de la mortalidad por espacio muerto alterado. En resumen, el fenotipo L es una hipoxia que mejora con FiO2 y con poquito PIP. Mucho FiO2, poco PIP. Si está intubado, la distensibilidad está arriba de 40. Fenotipo H requiere mucho PIP, más o menos 15, no responde a oxígeno y la distensibilidad, si está intubado, es menos de 40. Esta es la mejor forma de reconocer si tiene un fenotipo L o un fenotipo H. Otro punto importante es que el paciente tiene una vasodilatación venosa muy marcada, lo cual lleva a una congestión del pulmón y el lecho esplácnico. Esto puede ser un poquito paradójico. Son pacientes que a lo están deshidratados, pero en el centro están congestivos, una mala distribución de líquidos. Y todos tienen un ventrículo derecho un poco dilatado, lo cual nos habla de que todos tienen un cierto daño de ventrículo derecho. La hipoxia es, como dije hace un momento, la saturación sobre la FiO2. Con oxígeno suplementario, una SAFI, saturación sobre FiO2 de menos de 325, debe de ser nuestro indicativo de hipoxia. Es decir, si el paciente tiene puntas nasales a 3 litros y satura menos de 92, está hipóxico. Si le estamos dando 6 litros, menos de 93, está hipóxico. Y si tiene una bolsa máscara reservorio a 10 litros, menos de 95, ya es hipoxia.
Este artículo es del 2016, pero los pacientes con COVID se están comportando muy parecido a lo que vemos en este artículo. Si llega un paciente con COVID y nunca lo intubamos en su tiempo de estancia en el hospital, respecto a un paciente que intubamos temprano, la mortalidad no es muy diferente. El problema son pacientes que tardamos en intubar. Esos tienen el doble de mortalidad, consumen el doble de recursos, desgastan el doble al personal médico. Toda medida que evite una intubación es algo que nos va a ahorrar muchos recursos, pero toda medida que retrase una intubación va a ser una tragedia para el paciente principalmente, pero también un gasto innecesario de recursos y un desgaste del personal de salud. La diferencia entre el paciente nunca intubado y la intubación temprana es la SAFI, saturación sobre FiO2. Los pacientes nunca intubados tienen una saturación, una SAFI mayor de 212. Los pacientes en intubación temprana tienen una SAFI menos de 160. Entonces recuerden, cuando alguien les diga que el paciente está saturando a 92, lo primero que tienen que decir es ¿a qué FiO2? Un paciente puede estar a 92 y estar muy bien, como lo ven aquí, porque tiene oxígeno a 3 litros minuto. Pero un paciente puede tener 92 y si eso se hace a 6 litros minuto, el paciente está muy mal. Entonces, siempre que alguien les diga, ¿está saturando 92? Ustedes tienen que hacer dos preguntas. ¿A qué FiO2 y con qué trabajo respiratorio? El paciente nunca intubado, desgraciadamente, se parece un poquito al paciente de intubación tardía. Es un paciente que, como la gente maldice, y es una cosa que a mí no me gusta mucho, el paciente está aguantando. Bueno, cuando ese paciente ya no pueda aguantar más, se va a morir. Entonces, ningún paciente tiene que estar aguantando. La diferencia entre el nunca intubado y la intubación tardía es el trabajo respiratorio. El paciente nunca intubado es algo que están llamando, no sé si bien llamado o mal llamado, pero pues lo describe bien, es el paciente hipóxico feliz. Si no le pusiéramos el pulsoxímetro, no nos preocuparía porque el paciente se ve tranquilo, se ve cómodo, le ponemos el pulsoxímetro y satura 85%. Y entonces es cuando nos empezamos a preocupar. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. El paciente de intubación tardía satura 90, 92% y creemos que está aguantando, pero si vemos las concentraciones de oxígeno son muy altas para lograr que sature 92 y más importante, el trabajo respiratorio de estos pacientes está muy, muy aumentado. Por eso, Lauren Brochard ha propuesto utilizar el índice de ROX. El índice de ROX es un índice que se diseñó para evaluar la efectividad de las puntas nasales de alto flujo, pero parece funcionar muy bien en estos pacientes. SAFI sobre frecuencia respiratoria. Si el SAFI sobre frecuencia respiratoria está arriba de 5, es probable que el paciente no necesite un apoyo extra respecto a la condición respiratoria. Si el ROX está por debajo de 5, y especialmente por debajo de 3, es prioritario que lo evalúe un médico con experiencia en cuantificar adecuadamente el trabajo respiratorio. Vamos, no se necesita mucha experiencia para ver a alguien que está incómodo respirando, que le duele respirar, que respira con músculos accesorios, etcétera, etcétera. Esto nos puede ayudar a decidir quién es uno de estos llamados hipoxémicos felices, alguien que no tiene trabajo respiratorio, y quién debe de ser intubado de manera temprana, alguien que tiene un ROX por debajo de 5 y mucho trabajo respiratorio. Si lo vamos a intubar, la meta no es la mejor oxigenación. Recuerden esto, no lo intubamos porque tuviera hipoxia. Parece que estos hipoxemia feliz, no estoy seguro si debamos utilizar felizmente este término, pero lo intubamos porque el trabajo respiratorio estaba muy aumentado. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarle el trabajo respiratorio y mantenerle una oxigenación conservadora. 8 o más tiene la misma mortalidad que mantener 96 o más. El problema es que los de 96 requirieron más, necesite otro paciente para salvarle la vida y que a este paciente no le hizo ninguna diferencia. El paciente de condición liberal necesita más presión positiva y posiblemente eso sea un desgaste para los que no necesitaba más o necesitaba más 88%. Ya que lo intubamos, el punto más importante es el volumen corriente. El volumen corriente es el aspecto más importante de la ventilación mecánica. Si ponemos un volumen corriente para los requerimientos del paciente, 23%.
Y esto no se debe, este 23% no se debe a COVID, no se debe a una infección agregada al COVID, se debe a un manejo ventilatorio que pudo haber sido evitado. Es muy difícil medir a los pacientes durante una pandemia, y repito, durante una pandemia. El paciente puede tener medidas de aislamiento que no nos permitan medirlo, tal vez tengamos que ver a muchos pacientes al mismo tiempo. Una cinta métrica se convierta en un punto, en un vector de transmisión. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, de cuánto es la media para que la población en general esté entre 6 y 7 mililitros kilogramo peso ARSNET. Y esto es, en México, hombres 450, mujeres 350. Por supuesto, hay mujeres muy altas, hombres muy pequeños, combinaciones, etcétera, etcétera. No les digo que este es el único volumen corriente que vamos a manejar, pero sí les digo que es un buen número para empezar e ir así. En esto estamos seguros que ningún paciente va a tener más de 7 mililitros por kilogramo de peso, que es lo que... Regla número 1, la PIP ideal no existe. Hemos revisado literatura de PIP durante más de 50 años, esta literatura. No existe un solo caso de un paciente que se haya salvado porque le encontraron la PIP ideal. Y yo sí creo haber visto pacientes que murieron porque alguien estuvo buscando la PIP ideal. Esto es, en la mañana tiene 8 de PIP, en la tarde tiene 14 de PIP, en la noche tiene 6 de PIP, así por turno, una PIP por turno, pensando que uno puede encontrar una PIP mejor que la que encontró el compañero. Si con esa PIP la presión meseta está por debajo de 30 y la saturación por arriba de 88, poner la PIP que le quieran poner no va a hacer ninguna diferencia en la mortalidad de estos pacientes. Regla número 1, la PIP ideal no existe. Regla número 2, por favor, en serio, la PIP ideal no existe, deje de buscarla. Sobre todo porque el principal argumento para modificar la PIP de un paciente que tiene menos de 30 de presión meseta y satura arriba de 88 es demostrar que ustedes lo pueden hacer mejor que el resto y no por algo que necesite el paciente. Es el momento de dejar egos de lado. Es el momento de trabajar todos juntos con metas iguales. Por supuesto, cada paciente necesita situaciones diferentes, pero las metas y los objetivos, las estrategias deben de ser las mismas. Las tácticas van a ser diferentes paciente a paciente. Algún paciente necesitará X, el otro Y, pero todos deben de ir bajo una misma meta. Entonces, la mejor forma de establecer el PIP que necesita el paciente es la tabla FIO2-PIP. Es la única que tiene evidencia científica. Y si nos vamos a esta epidemia, pareciera que los pacientes COVID se parecen mucho y pareciera que estos pacientes solo necesitan 2 niveles de PIP. Si es el fenotipo L, es decir, la distensibilidad del paciente es normal, 10 de PIP es un buen número para empezar. Si es fenotipo H, la distensibilidad no es normal, está por debajo de 40, 15 de PIP es un buen número para empezar. No les digo que con esto se arregla todo, les digo que es la mejor forma de empezar. Nuestro protocolo es hombres 450 mililitros, mujeres 350 mililitros, frecuencia respiratoria de 20. Quiero hacer un énfasis de que estos pacientes pocas veces necesitan frecuencias respiratorias más altas que esto. Un flujo en 60 litros por minuto, una rampa descendente, disparo en 4 y ponemos PIP de 10. Si con esto el paciente satura arriba de 88, me voy a ver mis metas de CO2 y es posible que el paciente pertenezca al fenotipo L. Si satura arriba de 88 si satura por debajo de 80, dándolo en 15, satura arriba de 8 es un fenotipo H y vemos algunas... la presión meseta por debajo de 30 es la meta que yo quiero en todos los pacientes bajo ventilación mecánica. Es posible que no tengamos tiempo de medir la presión meseta, es posible que los ventiladores a los que vamos a trabajar no midan la presión meseta porque estamos enfrente de una pandemia y tal vez tengamos que utilizar ventiladores que incluso ya habíamos jubilado. Entonces, la presión pico en una pandemia puede ser una meta subrogada de la presión meseta. La presión pico siempre es más alta que la presión meseta. Si la presión pico está en 30 o menos, no sé dónde está mi verdadera meta, que es la presión meseta,
pero sé que está por debajo de 30 y sé que eso es suficiente para salvarle la vida al paciente. Es poner cuál es el PIB más alto que permita una presión pico de 30, no más. Es decir, pongo al paciente con 20 de PIB durante 2 minutos y después de esto empiezo a bajar 2 centímetros de agua a la PIB cada 2 minutos y cuando llego a 30 de presión pico, ahí me detengo. Vean este ejemplo, pusimos el PIB en 20, la pico se fue a 35, lo bajamos a 18, la PIB se fue a 32, lo bajamos a 16, la pico se fue a 30, ahí nos quedamos. Esta es la forma de titular el PIB alto por estrategia express cuando la tabla no parece ser suficiente. No es que demos un PIB ideal, damos el PIB más alto que menos daño hace y esperamos que eso sea suficiente para que el paciente oxigene adecuadamente. Repito, insisto, la verdadera meta, ahí donde dice pico debería de decir presión meseta, pero si estamos ante una pandemia tal vez no tengamos tiempo de medir la presión meseta, tal vez el ventilador con el que vamos a trabajar no tenga forma de medir la presión meseta. Este es el escenario en el que estos protocolos son adecuados. El único grupo que se beneficia de aumento de PIB tiene una presión pico por debajo de 30, una pico menos PIB por debajo de 18, y cuando yo incremento la PIB, la PaO2, FiO2 o la SAFI aumentan más de 25 puntos. Si esto no es así, el paciente no se beneficia de PIB. Y de hecho, el grupo de mayor mortalidad tiene una pico por arriba de 30, una pico menos PIB por arriba de 18. Aun cuando aumentar el PIB mejorara la saturación de estos pacientes, si rompo estas dos reglas de protección alveolar, es probable que no le haga ningún beneficio al paciente. A lo mejor el paciente no se va a morir de hipoxia, pero se va a morir de daño asociado a la ventilación mecánica. Pocos pacientes se mueren de hipoxia en ARDS, especialmente en COVID, y muchísimos pacientes se mueren de BILI. Estas son las prioridades que tenemos que tener en claro. A mayor presión meseta, hay mayor compresión de los vasos pulmonares. Al haber mayor compresión de los vasos pulmonares, hay más resistencias y eso a su vez causa cor pulmonal, es decir, falla de ventrículo derecho. Por eso, la presión pico siempre debe de estar por debajo de 30, o si la presión pico está muy aumentada y tenemos la oportunidad de medir la presión meseta y asegurarnos que la verdadera meta, presión meseta por debajo de 30, se esté cumpliendo. Una regla de plata es pico menos PIB por debajo de 18. ¿Por qué lo digo? Porque una de las causas principales de mortalidad en el paciente con ARDS es la creación de cor pulmonar inducido por la ventilación mecánica. El cor pulmonar inducido por la ventilación mecánica, a lo mejor no tenemos una forma de hacer ecocardiografía, posiblemente no podemos contaminar nuestro único equipo de ecocardiógrafo o no tenemos disponible a un experto en ecocardiografía, pero sí podemos utilizar esta escala. Si la neumonía es la causa de ARDS, es decir, un punto a todos los COVID. Si la pico menos PIB es mayor de 18, otro punto. Si la PaO2, FiO2 es menos de 150, otro. Y si la CO2 es arriba de 48, otro punto. Si tiene 2 o menos puntos, es poco probable que el ventilador le esté causando cor pulmonar al paciente. Si tiene más de 2 puntos, es un alto riesgo de cor y tenemos que tratar de que el paciente oxigene mejor, tal vez de que el CO2 esté un poco más bajo. Pero si se dan cuenta, lo único que verdaderamente depende de nosotros es asegurarnos que la pico menos PIB esté por debajo de 18. La meta de CO2 es el pH. El pH tiene que estar en condiciones normales arriba de 7.29 y la PCO2 abajo de 50. Con esto es suficiente. Estos pacientes COVID del fenotipo L, que son los más frecuentes, los que vamos a ver en un inicio, pocas veces tienen problemas para mover el CO2. Si se cumplen estas metas, que no son metas muy agresivas, no es necesario hacer ningún cambio. Si tenemos una CO2 arriba de 50 con un pH debajo de 7.29, vale la pena tratar de hacer una combinación de aumento del volumen corriente y aumento de la frecuencia respiratoria. Pero no si esto ocasiona una presión pico por arriba de 30,
Insisto mucho que hable yo indiferente, presión pico, presión meseta, sabiendo que son dos cosas muy diferentes. La verdadera meta es una meseta por debajo de 30, pero estar trabajando con picos por debajo de 30 es una forma de hacerlo en situaciones de bajos recursos y de poco tiempo. Aumentamos el volumen siempre y cuando la presión pico se quede por debajo de 30 y empezamos a aumentar la frecuencia siempre y cuando ésta se mantenga por debajo de 30. Pocas veces necesitamos aumentar la frecuencia en este tipo de pacientes, pero si lo tenemos que hacer para cumplir las metas, tenemos que fijar un límite, no 30 o más de estas. Insisto, pocas veces se necesitan frecuencias arriba por minuto en el fenotipo L. Si estamos haciendo un aumento de frecuencia, tenemos que asegurarnos que la curva de flujo-tiempo llegue en su lazo expiratorio a cero. Si ven la gráfica C, la parte negativa del gráfico llega a cero e inmediatamente inicia la siguiente respiración. Si el paciente tiene atrapamiento aéreo, como se ve en la gráfica A, la curva flujo-tiempo no llega a cero y aparece en la parte negativa de la gráfica una nueva inspiración. Lo que tenemos que hacer es reajustar la frecuencia para evitar este atrapamiento aéreo, porque este atrapamiento aéreo puede provocar autopip y ser la causa de inestabilidad hemodinámica. La meta de PaCO2